Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto mucho entretenimiento. Hoy, estoy súper emocionado, pero súper emocionado de verdad. Porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que honestamente ha explotado en el mundo del entretenimiento. Un tema que incluso los que no son fanáticos de las series turcas han escuchado. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la historia de Demet Özdemir vs Can Yaman, y la reacción que lo cambió todo. Pero antes de que nos adentremos en este drama, que no es un secreto para nadie, me gustaría pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y así no se pierden nada de lo que está por venir. Me motiva saber que están ahí, listos para recibir más contenido. Así que vamos, suscríbanse y formemos una comunidad aún más grande. Gracias. Así que sin más preámbulos, a lo que vinimos. Entremos en materia. ¿Quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman? Para aquellos que no los conocen, permítanme hacer una pequeña presentación. Ambos son dos de las estrellas más brillantes, pero brillantes de verdad, de la televisión turca, famosos por sus papeles en exitosas series que han conquistado corazones alrededor del mundo. Demet, con su encanto natural, esa sonrisa que ilumina la pantalla y su talento actoral innato, ha cautivado a audiencias con su belleza, su carisma y esa capacidad de conectar con el público que la hace tan especial. Can, por su parte, es conocido por su físico imponente, sí impresionante, y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados. Con esa mirada intensa y su entrega en cada papel, se ganó el corazón de millones. Ambos son dos talentos excepcionales, y por eso su historia juntos es tan interesante. La chispa entre ellos saltó como suele suceder en estas historias, en el set de grabación. Y no estoy hablando de la vida real todavía, sino de la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se conoce en español. Esta comedia romántica que narra la historia de amor entre Sanem y Can, fue un auténtico fenómeno, un boom. Desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa, todo el mundo hablaba de Erkencikus. La química entre ambos era innegable e impresionante, y los fans se enamoraron de esta pareja en la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, los gestos, todo. Los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por las constantes miradas cómplices, los gestos cariñosos y las fotos que alimentaban el morbo de los fanáticos. ¿Y quién puede culparlos? La pareja era perfecta en la pantalla. La gente quería que fuera real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta relación, que parecía destinada a durar para siempre, terminó en un enfrentamiento? La realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que la simple historia de un amorío fallido. Los motivos son variados, como suele suceder en estas situaciones, pero podemos resumirlos en un puñado de factores clave. Vamos a desmenuzar cada uno porque la historia tiene más capas de lo que parece. Primero, la presión mediática, esa gran enemiga. La fama es un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, te da reconocimiento, te abre puertas, te ofrece oportunidades increíbles. Por otro, te expone a un escrutinio constante, despiadado a veces. Los paparazzi siempre al acecho, las revistas del corazón, ávidas de noticias jugosas, los rumores que vuelan, se magnifican y se distorsionan, todo esto ejerce una presión enorme sobre las relaciones, especialmente cuando éstas empiezan a ser más que una mera amistad. La intensa cobertura mediática de su relación, las especulaciones sobre su vida privada, estaban juntos, no estaban juntos, habían peleado, se habían reconciliado, y la constante invasión de su intimidad jugaron un papel importante, fundamental en el deterioro de su relación. Imaginen vivir cada día con una cámara en la cara, con tu vida privada expuesta al mundo, con cada gesto analizado y comentado. Es agotador, es asfixiante y puede destruir hasta el amor más fuerte. La presión mediática sin duda fue un factor determinante y no podemos subestimarla. Segundo, las diferencias profesionales y personales. Aunque en pantalla parecían la pareja perfecta, esa pareja de ensueño, la pareja ideal, en la vida real, es probable que tuvieran diferencias en sus ambiciones y prioridades.
Khan en ese momento estaba en la cima de su carrera, en la cima del mundo, y buscaba proyectos internacionales, quería conquistar nuevos mercados, quería trascender fronteras. Demet, aunque también exitosa, muy exitosa, nadie lo niega, tenía otros objetivos y aspiraciones, quizás más enfocados en su carrera en Turquía, o tal vez simplemente diferentes. Además, las personalidades chocan, es algo natural. Aunque la química en pantalla fuera innegable, las incompatibilidades en los estilos de vida, en las expectativas, en la forma de afrontar la fama, en la forma de entender la vida, pudieron ser determinantes. Dos personas, por mucho que se quieran, pueden tener rumbos diferentes, y eso no significa que el amor no existiera, sino que simplemente la vida los llevó por caminos separados. La diferencia de ambiciones, las prioridades distintas, todo pudo influir. Tercero, y llegamos al punto álgido. La famosa reacción que explotó. Llegamos al momento cumbre de nuestra historia, al clímax del drama. Después de meses de rumores y especulaciones sobre su relación, las redes sociales se encendieron, explotaron. Todo comenzó cuando, tras el éxito arrollador de Erkencikus, se rumoreó una segunda temporada. Los fans, locos de alegría, extasiados al borde del colapso, soñaban con ver a Sanem y Khan juntos una vez más. Imaginen la ilusión, la emoción, las ganas de verlos juntos de nuevo. La felicidad. Sin embargo, en ese momento, y es donde comienza el drama, el verdadero drama, Khan anunció su intención de probar suerte en otros mercados, en otros proyectos lejos de Turquía. Adiós a Sanem y Khan. Adiós a Turquía. La noticia por sí sola no fue bien recibida por muchos fans se sintieron defraudados, pero fue la forma en que se comunicó lo que realmente desató la polémica, la tormenta perfecta. Se dice, y estos son rumores, claro está, que hubo una serie de declaraciones, indirectas, mensajes en redes sociales, mensajes encriptados, que sugerían tensiones y diferencias entre ellos. Mensajes que daban a entender que la relación no había terminado en buenos términos, que había rencor, resentimiento, dolor. Los fans, divididos como era de esperarse, tomaron partido. Algunos defendían a Demet, la dulce Sanem, otros a Khan, el galán Khan. Las acusaciones, las críticas y los ataques en redes sociales se intensificaron, se desató la guerra. Y fue en ese momento cuando la reacción que explotó realmente cobró sentido. La confrontación, el enfrentamiento, el morbo, la curiosidad morbosa, el chisme, la especulación, todo se juntó y se propagó a una velocidad asombrosa como un incendio forestal. Las redes sociales, un hervidero de opiniones. Twitter explotó. Instagram explotó. Todo el mundo hablaba de ello. La reacción que explotó no fue solo una reacción de los fans, sino también de la prensa, que se cebó con la noticia. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Y así el drama se hizo aún más grande. Pero ¿qué consecuencias tuvo esta explosión, esta reacción? En primer lugar, la decepción de los fans. Muchos de ellos que habían invertido emocionalmente en la pareja de la serie, que habían soñado con un final feliz, que habían creído en el amor de Sanem y Khan, se sintieron traicionados y desilusionados. La ilusión se rompió, se hizo añicos, y la magia de la ficción se empañó con la realidad. El público, ese público que los había hecho famosos, se sintió engañado, usado. La decepción fue grande, muy grande, y eso, en el mundo del espectáculo, es un problema. Los fans son el motor, sin ellos, no hay nada. En segundo lugar, la profesionalización de sus carreras. Ambos actores, a pesar del drama, a pesar de la tormenta, continuaron con sus proyectos, no se rindieron, y se esforzaron por dejar el pasado atrás. Khan se lanzó al mercado internacional, a conquistar el mundo, participando en series y películas en otros países, buscando nuevas oportunidades. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series, demostrando su valía como actriz, y construyendo su propio camino. El drama, paradójicamente, les sirvió para crecer profesionalmente. Tuvieron que demostrar que eran más que Sanem y Khan, que eran actores con talento, con capacidad de reinventarse, con ganas de seguir adelante. La profesionalización de sus carreras fue una consecuencia directa del drama y una señal de su fortaleza. En tercer lugar, el aprendizaje y la madurez. La experiencia, sin duda, sin ninguna duda, les sirvió para crecer como personas y profesionales. Aprendieron a gestionar la presión mediática, algo fundamental en el mundo del espectáculo, a proteger su intimidad, a poner límites, y a tomar decisiones que priorizaran sus objetivos personales y profesionales.
El drama les obligó a fortalecerse, a ser más cautelosos, a blindarse, y a aprender a navegar en el complicado mundo del espectáculo. Aprendieron que el amor, la fama, la amistad, pueden ser efímeros, pero que la perseverancia, el trabajo duro y el crecimiento personal son fundamentales. Aprendieron, en definitiva, a madurar, a crecer, a ser más fuertes. Pero, ¿qué ha pasado con ellos ahora? ¿Cómo es su relación actual? ¿Se hablan? ¿Se han reconciliado? Aunque no hay una respuesta definitiva en un sí rotundo, lo cierto es que a día de hoy no se les ha visto juntos públicamente. Han seguido caminos separados, caminos paralelos, cada uno con su propia vida y sus propios proyectos. Las redes sociales, siempre atentas, no han revelado ningún indicio de reconciliación, ni siquiera un encuentro casual. Las fotos, los comentarios, los likes, nada. Han mantenido una discreción absoluta, y eso en el mundo del espectáculo dice mucho. Sin embargo, el cariño y el respeto por el trabajo del otro, tal vez es solo una especulación, todavía permanezcan en lo profundo. Tal vez el tiempo cure las heridas, quién sabe, y en el futuro podamos verlos juntos de nuevo. Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales, y de cómo el amor puede ser complicado. La reacción que explotó fue el resultado de una combinación de factores, desde la intensa cobertura mediática a la omnipresencia de los medios, hasta las diferencias personales y profesionales, la incompatibilidad de caracteres. A pesar del drama, ambos actores han logrado crecer y triunfar en sus carreras, demostrando su talento, su profesionalismo y, sobre todo, su resiliencia. La historia de Demet y Can es una lección sobre la vida, el amor, la fama y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya proporcionado una visión más completa y detallada de esta historia. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario con sus opiniones y reflexiones. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que podrían llegar a reconciliarse en el futuro? ¿Creen que el tiempo curará las heridas? ¿O que el rencor es inevitable? Me encantaría leer sus comentarios. Son muy importantes para mí. ¿Quién era el culpable? ¿Qué pasó realmente? Sus opiniones son valiosas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen me gusta o un me gusta enorme, compartirlo con sus amigos, con todo el mundo, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un drama, pero también una comedia. Hasta la próxima. Chao.